un tema que está totalmente ausente en la mayoría de los libros de historia de España y que es gravísimo, yo creo, y que refleja hasta qué punto, pues por una razón o por otra, en la historia que nos enseñan no interesa que sepamos que el pueblo español hizo revoluciones, que el pueblo español pues tenía su propia autonomía, que resistía a los poderes feudales, que luchaba por su libertad. Y es el tema que has comentado de que aunque el Fernando VII pues intentara restablecer el señorío y demás, todo esto es una época en la que hay resistencia y hay impagos. Hay impagos a las rentas señoriales, hay impagos a los diezmos y esta fuese de forma más pasiva, fuese de forma más activa, yo creo que esto es una cuestión muy importante porque yo creo que solamente se lo he leído a Ricardo Robledo, que dice que antes de que haya el cambio jurídico, la revolución burguesa más en sentido estricto, los años 30, hay toda una revolución, entre comillas, desde abajo, de contestación al poder señorial que es muy profunda y es como, por ejemplo, cuando se nos enseña, no sé si tienes trato, por ejemplo, con profesores de instituto o si tienes hijos que han ido al instituto hace poco, pero a día de hoy, cuando vamos al instituto, se nos enseña que pues los cambios de la Revolución Liberal son unos decretos que se hacen pues, en un parlamento por unos tipos aislados de la realidad y es el decreto de desamortización, ¿no? Entonces, aunque hay muchas publicaciones que explican, pues desde libros como el de Pedro Ruiz Torres, a libros colectivos como el de Señores y Campesinos de Villares y Egberto Saavedra, aunque en la academia se sabe, o una parte de la academia se sabe que hay pues, un periodo de más de 100 años de lucha de clases, de lucha entre señores, propietarios y campesinos y siervos, todas esas luchas, todas esas tensiones que condicionan todo este proceso de transformación histórica están como borradas. Y eso por un lado. Luego hay una cosa muy importante que sale, por ejemplo, en tu artículo de Gerifaltes de antaño, que me gustaría subrayar, que es el tema de si hay una desmovilización en el carlismo después de que los liberales se pongan de acuerdo en disolver los señoríos, pero manteniendo las propiedades de los señores. Mientras que, por ejemplo, en el trienio liberal hay muchos debates muy desconocidos sobre hasta dónde llegaban las propiedades de los señores y se planteaba pues que como mínimo las propiedades sin títulos pues quedaron expropiadas. Había algunos que iban más allá incluso de eso. Claro, y tú lo que planteas en ese artículo es que me parece fundamental porque es entender que la guerra carlista también es un proceso político en el que se plantean diferentes formas de disolver el antiguo régimen, etcétera, que es una revolución burguesa a la vez y que eso influye pues, en las fuerzas sociales que se movilizan y eso es algo que es un tema muy importante y que me gustaría subrayar. Y para terminar mi comentario, y ya te dejo, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es lo que estabas diciendo de cuestionar si el realismo era tan popular, ¿no? Porque yo algo que hay, claro, cuando sale la divulgación histórica revisionista de derechas, que es la que tiene más presencia en redes sociales, en medios de comunicación, se intenta vender esta idea, pues, de las dos Españas, de que, por ejemplo, se saca una cita de Madoz en la que dice, uy, si hacemos elecciones con sufragio universal, saldrían muchos carlistas, no sé qué, ¿no? Pero realmente yo lo que siempre he planteado es, si el realismo, no sé si lo llegas a plantear tú en una página y te lo estoy plagiando inconscientemente, pero algo que me planteo yo es, si el carlismo era tan popular, ¿por qué cuando se hace la desamortización de Mendizábal o la desamortización de Madoz no hay una gran rebelión carlista? ¿Por qué no ocurre eso? O sea... Vale, voy un poco... Voy a ver si me he quedado con lo que me comentabas. Primero la cuestión española. Yo esto lo tengo escrito y lo digo infinidad de veces, pero parece como que no sirviera para nada. La palabra liberal es española. Liberal es una palabra que se utiliza en todas las lenguas cultas y es española. Y se inventó en el Cádiz de las Cortes. Como si eso no significara nada. Oiga, hay un corpus de doctrina que resulta que se hace aquí y luego el resto de la gente
admite, ¿no? ¿Dónde sacamos que esto es un rollo foráneo y demás? Luego, recuérdame que al final haga una observación sobre el amor de franquistas y comunistas. ¿Franquistas con? Sí, recuérdame que lo haga al respecto. Dices tú el factor popular. Bueno, estas cosas van un poquito a contrario. Para leerlo hay que funcionar a la contra. La pregunta es, los realistas en 1800... Discúlpame un momento. Una de mis gatas que quería entrar. O coge agua si quieres, luego yo corto. Nada. Vamos a ver. Los realistas a partir de la regencia de Urgell o los carlistas en el territorio que dominaba Don Carlos y demás, ¿tomaron algún tipo de medida económica, social? La respuesta es rotundamente no. Entonces, ¿de dónde sacamos lo del realismo popular? Cuando lo que esta gente pretendía era que las cosas se quedaran exactamente como estaban. No tiene mayor contenido. Tercera, y esto también lo he comentado alguna vez, incluso hace tiempo en un programa de radio. A ver, la desamortización de esto que voy a decir de nuevo parece muy tonto, pero no. El decreto de desamortización que se llama de Mendizábal, el de regulares, es de febrero de 1836. En el verano de 1835, y esta es una de las razones por las que Mendizábal llega al poder, ardió la mitad de España a base de quemar conventos. Pero se quemaron en el 35 y no en el 36. Y no los quemó Mendizábal, los quemó la gente. Lo que hizo Mendizábal, y esto no lo digo yo, que lo decía Fontana en su momento, fue regularizar algo que ya había pasado, un levantamiento popular de enorme efecto, magnitud y violencia que se llevó por delante en Cataluña, en Valencia, en Aragón, se llevó por delante a todo el clero regular. Los conventos se quemaron, pero es que los frailes, si los pillaban, los mataban. A ver, hablarme de realismo popular en semejante coyuntura se hace un poquito complicado. Te contaré una anécdota que también cuento a menudo que me ocurrió en el monasterio de Sant Benet de Bages. Son muy interesantes las visitas a los grandes monasterios de Cataluña, ¿no? Poblet, Santes Creus, porque ahí encontrar siempre la placa maldiciendo al malvado Mendizábal, ¿no? Entonces, en Sant Benet de Bages, pues pasa un poquito lo mismo, con mayor lujo de detalles, ¿no? Tienen todo un montaje visual y tal, en fin. Y yo esto mismo que te acabo de decir a ti, se lo dije al guía, que era un tipo joven, interesado, ¿no? Y se quedó así pensando. Es raro esto que dice este señor, ¿no? Y que no va igual que el documental que les pongo a los visitantes. Y me dijo una cosa interesantísima. Sant Benet de Bages, como Pulver, como Santes Creus, pues fue atacado en el verano de 1835 por los campesinos de alrededor. Y me dijo este guía, pues mire, esto que me dice, pues a lo mejor es verdad, porque en la iglesia del monasterio y el retablo se mantuvo intocado durante 70 años. Nadie fue a cargarse el retablo, ni a cargarse la iglesia, ni a cargarse un cura párroco.
70 años. El retablo se desmontó porque lo compró el pintor Ramón Casas, que le parecía de mal gusto y lo tiró. 70 años después. Y en la misma visita, pasando por unos pasillos, el guía, que ya había captado otra lógica, nos enseñó las mazmorras. Las mazmorras señoriales. Los conventos se quemaron porque eran sedes señoriales. Así de claro. No se quemaron castillos de nobles porque en Cataluña y en otros lugares los nobles no vivían en el campo. A diferencia de lo que pasó en Francia en 1789. Ahí se quemó lo de señores que había allí. Los monasterios, los conventos, no le tocaron ni un pelo de ropa a un cura. Sí a un fraile. Es diferente, ¿eh? Qué cosa más selectiva. Resulta que los frailes sí y los curas no. Pues los curas no eran señores en la mayoría de los casos. Y eran personajes respetados en la comunidad y útiles en la comunidad campesina. Los frailes no. Los frailes eran señores y parásitos directamente.